hermanos? ¿Cómo andamos? Bien. Hoy nos corresponde tratar el Salmo 94. Este Salmo 94 está dentro del libro cuarto de los Salmos. El libro cuarto abarca del Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y como ya hemos visto, la temática de este libro es un tanto variada y hay salmos, un salmo atribuido a Moisés, algunos pocos atribuidos a David, y la mayoría de los salmos dentro de este libro cuarto son de autor desconocido. Por supuesto, para nosotros el autor no es desconocido, es Dios el que fue preparando a través de su espíritu las escrituras, y entre ellas este hermoso libro de los salmos que tenemos a consideración. El Salmo 94 está precedido por el Salmo 93. Y el Salmo 93 está trabajando o está manifestando y hablando en su breve salmo, en sus 5 versículos, hablando acerca de la majestad de Dios, es decir, Dios, Jehová, como Rey. Ahora el Salmo 94 se va a dedicar a tratar, como dice incluso el subtítulo, la justicia de Dios, Dios como el que ejerce justicia, Dios como aquel que es el Dios de justicia, el Dios de toda equidad. Y el Salmo 94 está compuesto de 23 versículos. Vamos a leerlo y después vamos a ver las dos divisiones generales que encierra este salmo y la temática. El Salmo 94, versículo primero, nos dice así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, cuando seréis sabios. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurados el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Como vemos, el lenguaje de este salmo es no solamente imprecatorio, sino también severo, un lenguaje severo, invocando justicia. Son 23 versículos. Encontramos aquí 2 secciones. La primera va desde el versículo 1 hasta el 11. Y en esta sección se considera o se ve el aspecto fundamental de lo que es la confianza en el triunfo de la justicia. Confianza en el triunfo de la justicia. Este título ya de por sí nos debe de hacer reflexionar, porque hoy en día, no solamente en nuestro país, en América Latina, sino en todo el mundo, no se tiene confianza en el triunfo de la justicia. Los hombres están expectantes, clamando justicia. Y aquí entonces se trata también este tema. Es el Dios de justicia el que inspira confianza. Y la segunda sección de este salmo va desde el versículo 12 hasta el 23. Si antes decíamos confianza, ahora tal vez se podría definir con la palabra consolación. Consolación para los tiempos de aflicción. Es decir, la temática de este salmo en sus 2 partes es interesante.
La justicia requiere confianza y la aflicción de la gente también necesita no solamente confianza, sino por sobre todas las cosas consolación. Y es lo que va a abordar el salmista. Algunos estudiosos piensan que este salmo fue escrito después del cautiverio, es decir, en el periodo esencialmente de Esdras, cuando éste se dedica a cotejar todas las escrituras y a dar forma al canon del Antiguo Testamento. Otros piensan que este salmo es anterior, tal vez de la época de los profetas menores, ya que hay ciertas expresiones que hacen recordar más que a las naciones en general, al pueblo de Israel, cuando acá se habla de la viuda, del extranjero al que matan, a los huérfanos que quitan la vida, ya que en aquel entonces la temática de la atención de la viuda, el derecho al extranjero y el derecho también a los huérfanos, del cuidado de los huérfanos, era algo que ya venía dado desde la ley mosaica y era de suma exigencia su atención a este tema, a estos requerimientos en todos los primeros libros del Antiguo Testamento también. Así que, sea cual sea la ubicación, aquí hay dos temas fundamentales: la justicia de Dios y lo que está esperando la gente, consolación de parte no de la justicia, no de los hombres, sino aquí dice el salmista, de parte de Dios. En los versículos primero, 1 y 2, aquí tenemos una apelación o una invocación exigente acerca de lo que sería la intervención divina. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Por empezar, la tierra tiene ya un grupo de gente, los soberbios, que necesitan recibir un pago de parte de Dios. El salmista aquí impreca a Dios, es un salmo de imprecación donde se reclama que Dios intervenga en lo que es la justicia, porque Dios es el juez, con mayúscula, el único juez en quien se puede confiar. Y que sin duda alguna Él va a dar el pago justo a todos aquellos soberbios que hicieron lo malo, que no ejercieron o que no aplicaron la justicia correcta. Por eso dice acá: Dios de la venganza, engrandécete. Se está pidiendo: bueno, Señor, si eres, manifiéstate. Era la necesidad del pueblo en aquel entonces. Siempre existía la injusticia. El hombre se caracterizó por ejercer justicia injusta y le está reclamando aquí ahora que Dios manifieste su verdadera justicia. Después la segunda, a partir de esta imprecación o de esta apelación, tenemos nosotros de los versículos 3 al versículo 7, nos encontramos aquí con lo que es la angustia humana ante la maldad. La angustia humana ante la maldad y por supuesto la injusticia, que es el tema que predomina en este salmo. Y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Primero empieza con caracterizando o marcando, mostrando a quiénes son los que están procediendo mal y a quienes están esperando que Dios ponga un límite con su justicia. ¿Hasta cuándo? Los impíos. El impío es aquel que no hace lo correcto delante de Dios. El impío es aquel que niega la voluntad de Dios. El impío es aquel que descree de Dios por sus hechos, por sus actitudes. Los antiguos griegos tenían un término para denominar a esto: acebeia o impiedad. Y dice que cuando Sócrates fue ajusticiado y sentenciado a muerte, fue sentenciado por el crimen de impiedad, de acebeia. Y esta impiedad era porque con sus razonamientos él estaba negando la existencia, la divinidad de la multitud de dioses que estaban dentro del panteón griego. Y era fue tal vez Sócrates el primero que ya empieza a percibir en el pensamiento filosófico antiguo la existencia de un ser superior, no de múltiples dioses, sino de un ser superior. Y fue considerado impío y fue ajusticiado. En cambio aquí, en el pueblo de Israel, el impío era aquel que negaba a Dios. Era como el necio también, pero el impío también entendía un término o un concepto no solamente de negar a Dios, sino también de impureza delante de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y cuando vuelve cuando repite hasta cuándo, ya aparece ahora una caracterización de los impíos. ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? No solamente eran malos ellos, y no solamente eran imperfectos e impuros delante de Dios, sino que se gozaban, se regodeaban, se deleitaban en la maldad y en las impiedades que ellos estaban practicando. Entonces aquí, ¿hasta cuándo? El salmista está pidiendo un límite. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Contemplamos hoy cómo vive el mundo y podemos decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tiempo atrás también, ¿hasta cuándo? Y tiempo más atrás también, siempre preguntándose y cuestionándose, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a veces nosotros nos ponemos mal, porque decimos, ¿hasta cuándo? Y ese hasta cuándo no trae la respuesta. Nos parece que Dios tarda. Y entonces nos enojamos con el Señor. Oh, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enojado con el Señor porque Él no estaba actuando en su justicia como nos parecía a nosotros lo más correcto? Hermanos, no nos equivoquemos. Hacemos bien en esperar que Dios actúe, pero no pongamos límites a Dios, ni en tiempo, ni en calidad de límites y de ejercer su justicia. Porque aquellos que son impíos, que se gozan en injusticia, tienen un fin. Y así como Pablo ya había dicho ante el mundo griego que Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justicia, por aquel que Dios le levantó de los muertos, es decir, por el Señor Jesús. Así ya Dios nos está dando una respuesta a ese hasta cuándo. Esperemos. Sepamos que nadie se la va a llevar de arriba. Sepamos esto. Y nosotros como creyentes en el Señor tengamos en cuenta que nuestra vida debe ser una vida de limpieza espiritual. Una vida que honre y agrade al Señor. Una vida que se dedique a anunciar su palabra. Y como decía el apóstol Juan, nosotros sabemos que somos de Dios y que este mundo está bajo las garras del maligno. Sí, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Sabemos que somos de Dios y que nosotros no pasaremos por la justicia condenatoria de Dios, porque el Señor ya pagó todo por nosotros. Pero sí, ese mundo pecador pagará ante la ira de Dios, ante la plena justicia de Dios. Así que no nos toca a nosotros cuestionarnos, ni ponernos mal, ni ver el adelanto de otros y por qué nosotros no. Es hasta cuándo Dios lo tiene establecido. Sepamos que Dios ejercerá justicia. Empecé este salmo pidiéndole a Dios, muéstrate. No tenemos que estar pensando y exigirle a Dios que se muestre para ejercer su justicia, porque Él sabe y Él ya la va a ejercer cuando a Él le plazca. Nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento espiritual para honrarle siempre, para no andar en el camino como los impíos, en el camino malo, sino como dice el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es nuestro agradecimiento a Dios. Y ni olvidarnos, dice, ¿hasta cuándo? Dejemos al Señor la justicia. La justicia del mundo, la justicia de los religiosos, la justicia de aquellos que continuamente están pensando y regodeándose en el mal. Porque el Señor tiene un límite. Pero sigue luego diciendo también aquí, en los versículos 3 a 7, como decíamos, mostrando la angustia, hay otra pregunta más. Hay otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo pronunciarán? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. ¿Hasta cuándo? Es un hombre que escribe de Dios que parece que no pudiera soportar la actitud, la presentación, el lenguaje engreído y pecador de aquellos que son injustos. Pero aquí dice, ¿hasta cuándo? Pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor quiera. ¿Por qué nos tenemos que preocupar tanto de hasta cuándo estos van a ejercer injusticia, mejor dicho, y prosperar en esa injusticia, si sabemos que esto tiene un límite? ¿Por qué no nos ocupamos de nosotros mismos?
usando los términos, aunque sean en sentido contrario. Acordémonos cuando Pedro estaba con el Señor y ve que Juan le seguía, que estaba ahí cerca. Le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y qué de este? Como diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué? ¿Cuál es esta actitud? Se estaba ocupando de otro en vez de ocuparse de él. Oremos al Señor por este mundo para que pueda llegar a conocer más la palabra de Dios, hasta que el mensaje del Evangelio sea anunciado con toda plenitud. Y por sobre todas las cosas, oremos al Señor para que nosotros no nos fijemos en los demás, nos fijemos en nuestro interior, cuál es nuestra actitud delante de Dios y cumplamos nuestro servicio para el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar. ¿Y hasta cuándo los injustos? Hasta que Dios lo decida. Pero tengamos bien cierto que hay un fin determinado para todos aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Por eso dice, ¿hasta cuándo? Y aunque nos cueste aguantar las palabras lisonjeras y las parlachenería de la gente cuando hablan cosas, y aún cosas duras, cosas que nos cuesta escuchar y que debemos a veces resistirnos. Pero ese hasta cuándo, dejémoslo en la mano de Dios. A tu pueblo Jehová quebrantan y a tu heredad afligen. Sí, el reclamo del salmista es cierto. Los malos estaban quebrantando al pueblo de Dios. Los malos estaban afligiendo la heredad de Dios, hasta que Dios lo permite. Sepamos esto. Las cosas que suceden, las cosas que pasan en nuestra vida, en la obra de Dios y en este mundo, Dios las está permitiendo. Él no es el origen de las cosas que suceden. El pecado es el origen. Pero todo lo malo que nos provoca a llevar este reclamo hasta cuándo, tenemos que saber que el Señor lo permite porque están dentro de los propósitos de Dios para que todo su plan se cumpla tal como Él lo tiene pensado. Así que, y luego aquí sigue diciendo, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Dios ni entenderá el Dios de Jacob. Es el menosprecio que hacen los hombres de Dios. Y podemos decir, ¿cómo tenemos que aguantar nosotros esto? Son necios espirituales, que están muertos en delitos y pecados. Y en vez de enojarnos y lamentarnos y decir, ¿hasta cuándo? Porque están hablando por demás. ¿Hasta cuándo? Porque su lenguaje duro están lastimando tu heredad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pensemos, por sobre todas las cosas, que son almas que se pierden. Y aunque aflijan a los huérfanos, y aunque maltratan a la viuda y a la extranjera, decía, a todos aquellos que necesitan de la bondad del ser humano, del sostén, de la ayuda del otro, pensemos que nosotros tenemos que anunciarles el mensaje de Dios. Somos y sabemos que somos de Dios. Entonces debemos saber también que el mundo está condenado, perdido en pecado, y que hasta que el Señor nos venga a buscar, debemos anunciar ese mensaje de salvación. A partir del versículo 8, comienza entonces hasta el 23 la tercera etapa. Esto empieza en el 11. Del 8 al 11 termina esta primera parte de angustia y de apelación a que Dios participe. Y dice entonces, ¿entended? Necios del pueblo. Aquí está marcando en cierta manera a quién se está dirigiendo, del pueblo. Esto nos hace pensar un poco al pueblo de Israel, que se había alejado de Dios. Y dentro de ellos estaban los necios y los impíos, que hablaban y hablaban en contra de Dios. Entonces, ahora el salmista reclama, entended. Hay poco entendimiento, hay poco conocimiento, hay poca inteligencia espiritual de parte del impío. Porque su corazón está enceguecido. No entienden las cosas de Dios. Porque están lejos de Él. Porque no han querido su palabra. Porque le están negando continuamente. Por eso dice, entended, necios, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios?
Y aquí presenta de una manera muy clara la condición del hombre también, no solamente impío, sino que no es sabio, no es entendido, no tiene conocimiento verdadero de las cosas de Dios, de cómo llegar a la verdadera ubicación delante de Dios. Porque dice, el que hizo el cielo no irá, ¿acaso Dios no va a oír? Sí que Dios va a oír. El que hizo el ojo no verá, sí que Dios ve. Dios oye y ve. Y el que castiga a las naciones no reprenderá, sí. Dios interviene castigando a las naciones muchas veces. Pero dice, ¿acaso Dios, ese Dios que escucha, que ve, que castiga a las naciones, acaso no va a saber? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿No conocerá esto? ¿No conocerá el verdadero conocimiento de cómo actuar? Dice, Jehová, y con esto termina la primera sección, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Cómo define el entendimiento humano? ¿Cómo define la sabiduría humana? ¿Cómo define el conocimiento del hombre? Dios conoce los pensamientos de los hombres. Son vanidad. Todo es vanidad, dice el predicador allí en el libro de Eclesiastés. Y esta es la gran condición humana, vanidad. Y esta gran condición humana lleva al hombre a vivir también en angustia por sus pecados, pero también al fiel, al pío, al hombre piadoso, a cuestionarse. Esta es la condición a la que nosotros tenemos que ir y predicar el mensaje de Dios. A aquello que nos parece inteligente, sabio, a aquello que nos parece científico, de ciencia, pero todo es vanidad. Ciencia, ¿cuántas teorías han pasado por el mundo? ¿Y cuántas teorías siguen estando todavía y no pueden ser demostradas? Y todas son en ataque hacia la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios permanece incólume, firme, y las teorías van pasando. Por eso también debemos sacar otra conclusión nosotros. Por sobre todas las cosas, apelemos a la palabra de Dios, aferrémonos a la palabra de Dios, creamos en la palabra de Dios, porque el mundo pasa sus placeres, mas el que hace la voluntad de Dios permanece. Y como dice también el Señor allí en Juan, mi palabra no pasará. Es la palabra eterna de Dios. La Biblia, el libro sagrado, es la expresión visible del lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es su amor que se manifestó para nosotros en salvación a través del Señor Jesús. Ahora sí, a partir del versículo 12 hasta el 23 tenemos nosotros entonces la tercera etapa en la que se habla de consolación para los hombres, de consolación para aquellos que están afligidos por todo lo que se ve en el mundo. Y entonces aquí tenemos también tres aspectos que destacar. Dice del versículo 12 al 13: bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Miren ustedes qué contentamiento nos da esta palabra para todos aquellos en la antigüedad y ahora, que se dejan corregir por Dios y se dejan instruir por Dios. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Corrección e instrucción es lo que necesita el hombre. Y noten ustedes lo que pasa a nivel escolar, a nivel educacional, en todas las esferas, en todos los estratos de la educación, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Aquí no hay correctivos, no hay corrección. Hay que tratar y que cada uno haga lo que siente en su corazón. Y a veces hay una frase que una vez escuchamos: deja que a una chica le decían, deja que tu corazoncito haga lo que siente. Si a los chicos dejamos que hagan lo que sienten y no los instruimos en la palabra de Dios, van mal encaminados. Si al ser humano dejamos que simplemente no haga lo que corresponde, sino lo que siente, pobre ser humano. Así estamos, sin leyes, sin normas, sin pautas en todo el mundo.
que no sabemos qué hacer, que el hombre no sabe cómo proceder, cómo corregirse, y que aquel que instrumenta una reforma para bien, pasa un tiempo y se tiene que arrepentir de lo que quiso instrumentar, porque se da cuenta que ha fracasado. La corrección no significa castigar, la corrección es encauzar, mostrar dónde está el camino, instruir, enseñarle. Es como dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por Él, útil para instruir, para corregir, para instruir en justicia. No hay instrucción duradera y verdadera si la palabra de Dios está lejos. Y aquí está diciendo entonces, como un contentamiento, como un medio claro para encauzar al ser humano y al Hijo de Dios. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es Dios el que actúa si el hombre lo deja. Y ahí va a estar el triunfo, ahí está el verdadero contentamiento, la verdadera actitud positiva. Pero también muestra el final, porque dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. Sí, el instruido por Dios va a encontrar consuelo, va a encontrar orientación en los peores días que se le puedan presentar. Pero tiene que saber siempre que el impío, que es aparentemente aquel que sigue en libertad, haciendo lo que a él le parece mejor y triunfando en las cosas materiales, sin tener en cuenta lo que corresponde hacer delante de Dios. Dice, pero para el impío, en tanto que para el impío se cava el hoyo profundo que está en el que está enterrado el ser humano. Lo ha cavado el hombre y el hombre después le echa la culpa a Dios. Del versículo 14 al 19 tenemos también después lo que habla acerca del conocimiento y el cuidado del poder divino. Acá se está tratando de mostrar claramente y el salmista entiende acerca del cuidado cuando dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. El salmista veía que en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, cuando él se sentía débil, como que su alma moriría, pensaría que su alma iría o moriría en el silencio, en el concepto del mundo antiguo, de los muertos. Pero en cambio dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Si Dios no me ayudara, moriría, dice, versículo 17. Versículo 18, mi pie resbala, tu misericordia, Dios, me sustentaba. Dos cosas, misericordia, y aquí tenemos nosotros la ayuda de Dios. Dios en su misericordia está siempre dispuesto a darnos una mano para salir adelante y para consolarnos, porque dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Busquemos el consuelo de Dios cuando estamos mal, cuando sentimos mal. Busquemos ese consuelo de Dios que necesita de nosotros, para que nosotros necesitamos de Él. Necesitamos ver la mano de Dios obrando en nuestro corazón. Busquemos ese consuelo, esa consolación. Por eso aquí tenemos que, si nosotros nos sentimos que resbala nuestro pie, vayamos claramente a buscar a la misericordia de Dios, porque esa misericordia de Dios es la que nos va a sostener. Hermano, cuando nos sintamos mal, cuando veamos que nuestros caminos van mal y no sabemos cómo proceder, clamemos al Señor, busquemos su misericordia y dejemos que Él obre en nuestras vidas. Y termina entonces el Salmo con su tercera parte, aquí los versículos 20 a 23, donde habla del conocimiento y de la confianza y del poder de Dios. Por eso dice, se juntan contra la vida del justo, mas Jehová, versículo 22, me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Dios los destruirá. Pero qué hermosa esta expresión del Salmo 22, del versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca en mi confianza. Vayamos al Señor. Él va a ser siempre nuestro refugio. Él va a ser nuestra roca donde nos podremos apoyar firmemente.
Y cuando en esa roca nos parezca que resbalamos, como dice en otro salmo, no mucho no resbalaré, y no resbalaré, porque el Señor nos tendrá fuertes asidos en su mano. Vemos un salmo hermoso en este sentido. Dios nos muestra su justicia y Dios nos muestra su amor y su consolación para todos nosotros. Sepamos que los tiempos de Dios están pronto, que se cumplirán lo que está marcado en la palabra de Dios. Pensemos por sobre todas las cosas entonces en aquel ser humano que necesita escuchar de Dios, en el impío que necesita ser entendido y alcanzado por el poder del Evangelio. Y nosotros pensemos también en nuestra situación espiritual como creyentes, como hijos de Dios, y si nos sentimos débiles, que estamos a punto de resbalar, clamemos a Dios, trabémonos a Él y veamos cómo entonces Dios obra en nosotros. Y veamos como dice aquí el salmista, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi consolación. Refugio y consolación es lo que podemos encontrar en el Señor. No nos apartemos de esto. Él está dispuesto siempre a hacernos experimentar su misericordia, su bondad, su amor, su refugio eterno. Cuando dudamos, cuando nos ponemos tristes, mal, cuidado hermano, estamos pecando. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, está siempre dispuesto a auxiliarnos y a refugiarnos. Por eso el Salmo tan hermoso 21 que ya se consideró aquí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación y es el que nos dará prontamente la salida. Oremos al Señor y soportemos estoicamente este tiempo que nos toca vivir. Sepamos que están cumpliendo los propósitos de Dios, porque nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo está en manos del maligno. Entonces refugiémonos en el Señor continuamente y seremos bendecidos y podremos cumplir nuestra tarea aquí hasta que Él nos venga a buscar. Gracias.